Pues muchas gracias, Anabel. Buenos días a todos. Les voy a hablar de la experiencia que tengo, lógicamente, y por lo tanto de la realidad catalana de estos 3 últimos años y de la proyección, aunque yo sospecho que va a ser plenamente aplicable a cualquier otro territorio. No creo que haya diferencias sustanciales. Vamos a ver entonces durante este tiempo quién pregunta y cómo se responde, para ser muy sintéticos. El año pasado tuvimos unas 10.000 solicitudes de acceso, triplicaron las del 2015, lógicamente, porque 2015 solamente fue un semestre, no fue el año completo. Eso es una ratio de unas 122 solicitudes de acceso por cada 100.000 habitantes. Bueno, no es para tirar cohetes, tampoco es una ratio que se separe mucho de los países con más tradición. Así es que, en ese sentido, pocas sorpresas. Para quien pensara que la entrada en vigor de la Ley de Transparencia iba a suponer, como algunas administraciones temían, una luz de trabajo, tampoco es el caso, porque eso es un cambio cultural y los cambios culturales requieren un cierto proceso. Por lo tanto, no sería preocupante, aunque sí indica que las administraciones deberían hacer más campañas de difusión de este derecho para que la ciudadanía tome conciencia de él y empiece a ejercerlo con más intensidad. Sobre las materias que se pregunta también se ha evolucionado. El primer año prácticamente era saber cuánto gana quién, y si alguien cobra dietas, y si alguien cobra indemnizaciones, y cuál es el sueldo. A medida que esta información ha ido subiendo a los portales de transparencia, y además yo creo que ha ido perdiendo un poco el morbo, la ciudadanía se está volviendo más selectiva y más elaborada en sus peticiones. Este último año estábamos ya en que los temas estrellas son las selecciones de personal, licencias de urbanismo, contratación, es decir, que cada vez yo creo que la ciudadanía está haciendo un control mayor de la gestión pública y menor de la curiosidad y de la anécdota. Y en cuanto a los sujetos que preguntan, muy mayoritariamente también son personas físicas. Esto también nos habían dicho un poco que prácticamente este derecho iba a estar en manos de organizaciones, ONG, Change.org, ACESINFO, y que iban a ser prácticamente los únicos que usarían este derecho. No es verdad, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi realidad. Las personas físicas son el 90% prácticamente de las preguntas, en muy menor grado están las personas jurídicas y normalmente son empresas y no son este tipo de ONGs. Dentro de las personas físicas, lógicamente, son personas que de alguna manera están afectadas por la información que piden, y eso es lógico. Insisto, el cambio cultural, el cambio de rendición de cuentas, el querer controlar a la administración es una cosa que al final nos entra por lo más cercano. En el momento en que uno tiene una sospecha de que ha sido injustamente tratado, que se ha adjudicado mal una obra, que se está favoreciendo a alguien, pregunta por lo que ve y por lo que conoce. Por lo tanto, de alguna forma, personas más o menos afectadas. Poca presencia aún de sindicatos y menos aún de periodistas, aunque las que hemos tenido de relevancia y, lógicamente, de gran repercusión después. La formación que consiguen a través de la reclamación ante nosotros ha tenido una amplia difusión, como es lógico, por la propia profesión. Pero sí que es verdad que sorprende un poco que el periodismo todavía no haya visto el filón que tiene en ese derecho de acceso que le permite no tener que creer en la nota de prensa, en la interpretación que ha hecho el jefe de prensa de determinada información, sin acceder en crudo a la información, que le den directamente esa información y poder hacerse la idea. Poco a poco van entrando, poco a poco. Yo creo que es una cuestión de inmediatez. Hay poco periodismo de investigación, hay mucho periodismo de actualidad. El procedimiento de acceso requiere un mes para que te resuelvan. Si no te lo dan, la reclamación, en nuestro caso, son 2 meses. Y pocos periodistas juegan con esos 3 meses o 4. Pero los que hemos ido haciendo, la verdad es que luego ha tenido gran repercusión, desde salarios hasta la compra, el inventario de compra de armas de los policías durante los últimos 10 años, las sanciones en materia de medio ambiente, las infracciones por decreto de pobreza energética, las empresas suministradoras de energía que han sido sancionadas por haber cortado el suministro eléctrico en casos de pobreza sin haber avisado a la administración, etc. Es decir, un gran impacto, yo creo, de la información a nivel de control de información pública, aunque en menor número. ¿Qué pasa al otro lado? Los sujetos pasivos. ¿Qué pasa con las administraciones? Las administraciones yo creo que han centrado inicialmente, espero que solo sea inicialmente, todos los esfuerzos en cumplir con la publicidad activa. El requerimiento de poner en marcha un portal no es menor, los requisitos de publicación son
realmente ambiciosos, son iguales para una administración musculada como es la autonómica que para el ayuntamiento más pequeño, y eso no hay duda de que genera tensiones, y por lo tanto yo creo que todos los esfuerzos se han centrado en lo que es el escaparate, la publicidad activa, el portal, que el portal esté perfecto, que luego cuando pase Transparencia Internacional o lo que sea, le ponga un cheque y le ponga un 100. En ese sentido, debo decir que está mucho mejor el grado de cumplimiento de publicidad activa que el derecho de acceso. ¿Por qué digo eso? Porque aún hoy la mitad, siendo generosa, de mediana, la mitad de las solicitudes de acceso caen en el silencio. No hay respuesta. Que no haya respuesta quiere decir no solamente que se está lesionando el derecho de esa persona a acceder materialmente a la información, incluso en escenarios como Aragón o Cataluña, que tienen un silencio positivo. Bueno, el silencio será presuntamente estimatorio, pero la información no la tiene. Es decir, no hay satisfacción real del derecho porque es un derecho prestacional. Es que además del silencio, además de lesionar ese derecho, implica una indefensión. ¿Cuántos de estos saben que pueden reclamar ante nosotros si no hay un pie de recursos, si no hay una motivación? Simplemente no hay respuesta. Por lo tanto, eso es una de las cosas que yo creo que deberían luchar más las administraciones, desde luego deberían difundir más entre la ciudadanía. Si en un mes no le han contestado, usted reclame, porque hay un órgano que gratuitamente y sin preocuparse de otra cosa que graparle la pregunta, sin ningún otro trámite, sin tener que ir, y yo creo que ese es el gran avance, ¿no? Sin tener que acudir a jurisdicciones contenciosas, sin tener que coger un abogado, un procurador, simplemente con poner la pregunta y dársela al órgano de garantía le va a solucionar el tema. Más de la mitad, digo, no se resuelven. Eso, además, es bastante relacionado con el tamaño de la Administración, aunque con honrosas excepciones de municipios pequeños que están haciendo un esfuerzo encomiable. El grado de aplicación normalmente viene siendo las administraciones muy musculadas, con servicios jurídicos potentes, con unidades de información constituidas, responden razonablemente bien, y el silencio pasa a ser regla cuanto más pequeño va siendo, por falta de conocimiento de personal, etc. De las que se resuelven, 1 de cada 3 solamente se ha resuelto dentro de plazo. Quiere decir, y esa proporción no, es decir, incluso en los municipios, en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, no se sobrepasa el 50% de resoluciones dentro de plazo. Eso es realmente grave. Eso porque ya estamos hablando de administraciones con potencia. No se resuelve dentro de plazo en la mayoría de los casos. Y debo decir que, en cambio, una vez han interpuesto reclamación ante nosotros y el órgano de garantía o el comisionado se ha dirigido contra la administración, un 40% de los procedimientos de reclamación nosotros no tenemos ni que resolverlos, porque inmediatamente se ponen las pilas y aquello que era tan difícil de dar, tan difícil de encontrar, aquello que de repente la Administración entrega la información. Por lo tanto, hay una cierta eficacia solamente preventiva de la reclamación y en todo caso se demuestra que es posible y mucho más fácil de lo que parece. Apartamos el silencio y las que están fuera de plazo. Bueno, y las que se resuelven, ¿cómo son las resoluciones? Hay 2 cosas que quisiera resaltar. Una, las desestimatorias todavía están poco justificadas, están muy poco justificadas. El derecho de acceso solo se puede limitar por alguno de los límites legalmente establecidos, pero esa lista de límites, la seguridad, el derecho de los menores, la propiedad intelectual, eso no es una lista de ámbitos materiales que queden excluidos del derecho de acceso. No es así. No es cualquier información sobre seguridad, entonces ya no se puede acceder. Eso no es así. Esa lista de límites lo que son bienes jurídicos, para entendernos, intereses, que se protege, que se dice que puede ser, que puedan prevalecer sobre el derecho de acceso. Puede ser. ¿Cuándo es? Bueno, pues ahí viene la Administración primero y los órganos de revisión como nosotros después a ver esa ponderación. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos límites solamente se puede aplicar con 2 condiciones. Uno, que no haya un interés público evidente en la información. Y el otro, que además haya un daño cierto que se derive. Yo les decía antes que hemos publicado, hemos accedido a los contratos de compra de armas de los Mossos d'Esquadra. ¿Es seguridad? Hombre, claro que es seguridad. ¿Cuál es el perjuicio directo que se deriva para la seguridad de saber
darle a un periodista todos los contratos de compra que previamente se deberían haber publicado en algún sitio. Y si no se deberían haber publicado porque era un secreto secretísimo, pues habrá seguido un procedimiento que la ley te permite ya para excluirlo de la publicidad. Por lo tanto, al final no basta con que sea una de las materias enumeradas en el límite, sino que, y la Administración tiene la obligación de resolverlo y motivarlo sin la resolución tiene que contener que en la ponderación entre el derecho de acceso y el otro bien jurídico a proteger realmente debe prevalecer este. Y aún así sigue la regla de acceso parcial. Solamente se puede aplicar estrictamente en aquello que sea necesario para proteger ese bien jurídico. El otro tema en el que queda mucho por avanzar son en las resoluciones estimatorias, es en la claridad de la información que se da. Normalmente hay un peligro que tienen las administraciones, que es que hablan que no se les entiende. No se les entiende. Yo me había traído, no sé si tendrán ganas de leerlo, pero es que ayer me llegó una respuesta de la Administración a una pregunta de un ciudadano que es que, bueno, yo tuve que tomarme 2 vasos de agua para entender lo que me estaban diciendo. Preguntaba el ciudadano, ¿cómo puedo acceder a una plaza de ingeniero electrónico de la Generalitat? Bueno, primero la inadmitieron porque en realidad era una consulta jurídica. Dijimos, bueno, no sé, tampoco no está diciendo en mi caso, teniendo en cuenta cómo se accede. Al final la respuesta ha sido, cuando se trata de una oferta de plazas de nuevo acceso, la Ley de Presupuestos de la Generalitat establece que las ofertas de ocupación pública y los instrumentos de gestión similares deben aprobarse en función de las disponibilidades presupuestarias e incluye, entre otros aspectos, la tasa de reposición entre los diferentes ámbitos y sectores. Posteriormente, las ofertas de ocupación pública de la Generalitat distribuidas en los cuerpos y escalas de funcionarios y en plazas de régimen personal fijo son aprobadas por el Gobierno por acuerdo. Es a continuación de este acuerdo que finalmente se publican las correspondientes convocatorias de procesos de selección en el Diario Oficial de la Generalitat con el contenido de las bases generales y específicas que las regulan. Cuando se trata de ofertas de trabajo para acceso provisional, en este caso a una plaza de ingeniero electrónico, debe tenerse en cuenta que el procedimiento para seleccionar el personal interino de la Administración de la Generalitat se encuentra regulado en el apartado 6.2 del tercer Acuerdo General de las Condiciones de Trabajo de Personal del ámbito de aplicación de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Generalitat de Cataluña. Y sigue y acaba. Los funcionarios interinos son nombrados como tales para el ejercicio de sus funciones propias de su carrera ante la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible la cobertura con funcionarios de carrera, la sustitución transitoria y el cese de los funcionarios interinos se produce en general cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. Chispún. Y el pobre señor continúa sin saber. Yo creo que hay continúa sin saber cómo narices, cuál es su caso. Hay una bolsa de trabajo, puede hacer alguna cosa. Lo digo porque además aquí había cuando interpusieron la reclamación, la Administración, Función Pública, me dice, eso en realidad es una consulta jurídica, pero como tengo muchas ganas de colaborar, voy a resolver la consulta jurídica y hacérsela llegar. Es decir, que es que además lo hace con toda la buena predisposición. Si continuamos hablando así, va a ser inútil el derecho de acceso, porque es que si no, lo primero para hacer ser accesible una información es que se entienda. Por lo tanto, importante, y ese es todo un camino a recorrer, que se entienda. El otro gran tema con el que nos tropezamos cada día es con la protección de datos personales. Difícilmente los documentos no tienen datos personales. Difícil que la Administración o la gestión de la Administración pública no haga referencia en algún momento a alguna persona. Las Administraciones suelen, solamente con la presencia de datos personales, hacer 2 cosas. De entrada, desestimar, no se puede, protección de datos, y segunda, ni siquiera dan traslado. Entonces, solamente recordar, bueno, seguramente se refiere a personas, eso no significa que queden excluidas. La protección de datos se debe ponderar con el derecho de acceso. Todos tenemos en mente casos más o menos actuales. Cuando el interés público en la divulgación de una información tiene que pasar por encima de la protección de datos personales, eso es una ponderación que debe hacer la Administración y que puede revisar el órgano de garantía. Y en todo caso, cuando se da traslado a las personas afectadas, que es lo que hay que hacer, para ver si no se está pidiendo si consienten o no consienten. En derecho de acceso no hay consentimiento. Si os recordáis la Ley de Protección de Datos, lo que dice es con consentimiento o cuando lo habilite una ley. Pues estamos aquí, lo habilita la Ley de Transparencia, por lo tanto ya no se está pidiendo el consentimiento. El traslado tiene como finalidad
obtener información que pueda incidir en la ponderación. ¿No? Mire, es que en mi caso yo además es que tengo una demanda judicial contra este señor. Bueno, circunstancias personales que pueden incidir en la ponderación. Para nada se está pidiendo y por lo tanto no sirven de nada las alegaciones que recibimos de no quiero que se le dé o me opongo a la cesión. Para acabar con la foto, deciros que realmente el sector público está todavía mucho más lejos que las administraciones de entrar en este juego de la transparencia. Hay una cierta sensación desde el sector público, empresas públicas, me refiero más concretamente, a que la administración no va con ellos. Esto de la transparencia es para la administración y para los políticos. Ellos se mueven por criterios empresariales y, por tanto, cualquier pregunta es una injerencia en su organización. Yo creo que deberían recordar que administran una cantidad ingente de recursos económicos y que muchas veces son responsables de la prestación de servicios públicos, por lo que difícilmente pueden dejar de sentirse concernidos por la transparencia. Por lo tanto, yo acabaría con un par de recomendaciones, una a cada uno, a los ciudadanos que aprendan a preguntar, que pregunten, que no se queden con esa duda, que cuando están… es que fíjate que siempre este ayuntamiento, al final siempre es la misma empresa constructora y esto debe ser… Pues no vamos a hacernos mala sangre pensando en qué debe ser o qué no debe ser. Y ese debe ser pariente de no sé quién porque ha entrado por la puerta… Preguntamos, que preguntar no es ofender. Ejerzan el derecho de acceso, concreten tanto como puedan la pregunta y quédense tranquilos que no tienen ninguna obligación de ser juristas administrativistas para ni formular la pregunta ni entender la respuesta. Formúlenla de la forma más llana posible y si la respuesta no es inteligible, para eso estamos los órganos de garantía. Y a las administraciones decirles que tengan muy en cuenta, y la experiencia lo está demostrando, que la voluntad de transparencia, que a eso no le gana nadie, nada a ninguna, todas son la más transparente del mundo, la sensibilidad, incluso cuando es cierto, no basta. Que obras son amores. Una administración que no se organiza internamente, que no tiene una unidad de información, que no tiene un protocolo de cómo se distribuye la información, la que no se organiza no cumple y eso cada vez está más claro, tenga el tamaño que tenga. Por lo tanto, si realmente hay una implicación con la transparencia, y recuerdo que ya no es una cuestión de sensibilidad, sino de obligación legal, debe ir acompañada de una organización interna solvente. Muchas gracias. A vosotros.